a que me cuenten qué dificultades siguen teniendo con la clase, es decir, con la identificación de las conductas, porque si no hay, yo creo que hay dificultades. ¿Mm? Profe, pero yo había comprendido y de pronto usted me aclara que lo que íbamos a hacer era en el descanso volver a mirar nuestro taller y volverlo a compartir, o es solamente vamos a compartir las dificultades que hayamos presentado. Son las dificultades porque imagínate, o sea, son como muchas conductas y son varios grupos, entonces, pues ese es como el tema. Entonces, pues yo, como están todos silentes, quiero entonces comenzar aquí con este y hago un poquito el ejercicio, bueno, porque ustedes están todos tímidos y eso está muy mal. Si ustedes no preguntan, yo asumo que aprendieron y entonces los puedo evaluar, ¿sí? Ese es el tema. Entonces dice, el niño es agresivo. Este es de María Fernanda, de Carol, de Adriana. Dice, ¿están por acá estas chicas? María Fernanda, Carol y Adriana. Sí, señor. Sí. Muy bien, entonces dice, conducta, el niño es agresivo, está mal planteado. El niño grita cada vez que no le prestan atención. Siempre que no le prestan atención, el niño grita. Sí, señor. El niño cada vez que su mamá no le presta atención a su papá, genera un gran malestar en él, que es el gritar. Bien. ¿Solamente grita o también patea, muerde, hace alguna cosa aparte de gritar? Solo grita. ¿Cómo? Solo grita. Bien, entonces miremos. El niño grita, esto es lo que hace, esta es la conducta. Y entonces dice, ¿cuándo no le prestan atención? Cuando no le prestan atención. Entonces, esta es el cuándo. Me siento muy sola, eso es una queja. Dice, la adolescente se siente sola porque acaba de terminar una relación. Esta tiene la misma connotación de uno que habíamos hablado antes. Recuérdenme cuál es el problema de esta expresión. Ahí yo había corregido como decir que ella, o sea, más que todo se siente sola y triste, y lo que hace ella pues es no seguir actividades, es decir, no trabajar o no comer. Ok, entonces, algo así como esto. ¿Qué tal? ¿Mm? ¿Qué tal eso? Sí, señor, muchísimo mejor porque ahí ya se ve pues como tal el problema. Ok. Entonces, ¿qué es lo que hace? Se ensimisma y no actúa cuando debe atender. Se ensimisma realmente. Se ensimisma cuando debe atender a sus labores escolares. Que se sienta triste, eso no es, digamos, un problema en sí mismo. Las emociones generalmente no son un problema, sino se está afectando un área de ajuste. Entonces, aquí, por ejemplo, el área de ajuste es el emocional. Es, digamos, obvio que es obvio que se va a sentir triste porque pues perdió a una pareja. Claro, es obvio eso, ¿sí? Y eso va a pasar, todo pasa. El asunto es cuándo comienza a ser eso problemático. Y lo que es problemático ni siquiera es que se sienta triste, el problema es que se en sí misma. Entonces, no hace las cosas que debe hacer. Ese realmente es el problema, no que se sienta triste. Entonces, es muy importante eso. Es impulsivo, es muy impulsiva, eso es una apreciación. Agrede a su pareja cuando no hace lo que pide. Entonces la persona agrede a su pareja
agrede a su pareja, ese agredir es lo que hace, está bien. Cuando la pareja, me imagino, no hace lo que le solicita, ¿sí? ¿Sí? Sí, Sí, estoy sí, señor, entendiendo. eso como tal Señor. es el problema. Perfecto, entonces, pues bueno, entonces estamos ahí bien. Ok, voy a llamar lista, ya pasaron los 5 minutos, entonces voy a llamar lista. Por favor, levanten la mano las personas que están en clase en este momento. Levanten la manita, manténganla levantada, por favor. Manténganla levantada. Ujú. Bien. Levanten la mano, por favor, no dejen, no bajen la mano. Noilín, Julián, Andreina, Jessica, Andreina no está. Bueno, entonces, Sí, profe, Andreina, yo levanté la mano. no la bajes porque, porque entonces no. Listo, ahora sí va. Carmen, Sí, señora, aquí estoy. perfecto. Entonces, la única persona que hace falta es Viviana. Por favor, bajen la mano en este momento. Gracias. Listo. Entonces, continuamos. Entonces, estábamos viendo este trabajo que hizo María Fernanda y compañía. Entonces, veíamos que había una situación de análisis, ¿verdad? Entonces, bien. Continuamos. Miremos. Ok, Claudia Liliana, Laura, Natalia Penagos. Este es lo que estaba viendo. Entonces, dice lo siguiente: siento rabia. Vamos a mirar algunas conductas, no las vamos a revisar todas, porque pues, nos va a mandar mucho tiempo, solamente vamos a mirar algunas. Si la persona se siente estresada, tiene muchas tareas y no puede terminarlas cuando las pospone. Entonces aquí, esto es muy típico, ¿no? La persona se siente estresada, tiene muchas tareas y no puede terminarlas cuando las pospone. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la conducta problema? Posponer las actividades. Ok. Procrastinar, profe. ¿Y qué hace? Cuando dicen procrastinar, es ¿qué hace? Evade hacer la tarea. No. ¿Qué hace? ¿Cómo lo evade? Se va a jugar. Ella me decía a ella que veía una serie y ya cuando se daba cuenta era que tenía todas las actividades pues acumuladas. Ya. O sea, cuando yo pregunto eso no es para que me digan sinónimos, sino ¿qué hace? ¿Qué hace? La persona privilegia ver televisión cuando debe atender. Cuando debe atender. También hace otras actividades, es decir, no sabe diferenciar lo urgente de lo importante. ¿Qué cosas hace? Pues ella a veces ve televisión y otras veces me decía que ella como tenía muchas cosas de trabajo, tiene muchos trabajos y muchas obligaciones, no terminaba o no culminaba todos. Y entonces lo que hacía era posponer, procrastinar a cada rato. Y entonces cuando se estresaba, lo que hacía era mirar televisión y lo que hacía era posponer más las actividades. Perfecto. Tengo otro tema y es entonces, la persona cuando está muy estresada, entonces lo que pasa es que ve televisión para desestresarse, ¿sí? Cuando tiene que atender actividades escolares. Pero la otra cosa es que la persona comienza y no termina actividades, ¿no es cierto? Entonces, la persona alterna entre actividades sin concluirlas todo el tiempo
o ocurre en algunos momentos especiales? No, profe, casi todo el tiempo porque ella cada momento tenía muchas actividades. Sería algo así como esto. Este es un tema de organización y manejo del tiempo, ¿sí? La versión alterna entre actividades sin concluirlas cuando asume muchas responsabilidades. Y pues cuando se estresa, entonces ve televisión. En este momento son dos cosas. Uno, controlar el ver televisión, y la otra es generarle hábitos para la planeación y la gestión del tiempo. Pero digamos que son como dos problemas diferentes. El niño golpea cada vez que no dejan ver televisión. ¿Golpea a quién? A sus padres. Golpea a sus padres. Listo, eso no tiene ningún problema. La persona le dio un ataque de pánico el fin de semana. Sí. Cada vez que tiene pensamientos intrusivos. Bueno, eso podría ocurrir. Generalmente los ataques de pánico no están señalados, ¿no? O sea, casi no se pueden discriminar. Bien, pero está bien. Siento rabia cuando mi esposo llega tarde. ¿Sí? Ok. Ok, perfecto. Entonces, ¿qué hace? Siente rabia cuando el esposo llega tarde. ¿Sí? ¿Y eso es un problema? Sí, porque el enojo de ella es muy frecuente y muy intenso cada vez que él sale. Entonces ya vienen como problemas también obsesivos de celos. Ya, entonces no es lo único que hace. ¿Qué es lo que más, qué más, cuáles son los otros problemas que presenta es el resto de cosas que hace la persona? Pues por lo general ella pues siente enojo y lo que hace es hacerle varias llamadas que no son respondidas. ¿Qué más hace? No, por lo frecuentemente que hace en ese tiempo cuando él no llega, ella llama reiteradamente y pues cuando llega actúa de manera muy agresiva, o sea, es con rabia, pero no con golpes, sino con palabras. También sale a buscarlo con frecuencia. ¿Qué más? Sale a buscarlo con frecuencia. ¿Qué más? ¿Qué más hace? Llama, sale a buscarlo, llama reiteradamente. ¿Qué más hace? ¿No más? Entonces lo que hace. Entonces cuando ustedes dicen siente rabia cuando el esposo llega tarde, pues le están dando la rabia es ira, eso es una emoción, ¿sí? Pero lo que hace ella y que es problemático es todo este tipo de cosas, ¿sí? Todo este tipo de cosas le generan, y me imagino que estas cosas le generan conflicto con la persona, con el esposo, ¿sí? ¿Sí? ¿Estamos bien? Sí, señor. Entonces me imagino que hay violencia doméstica, etcétera. Entonces ahí viene el punto. Ahora, si hay violencia doméstica, entonces la pregunta es, eso es un ciclo, entonces el problema, si hay violencia doméstica, mejor dicho, hay violencia intrafamiliar. No, no, señor. Ok. Señor. Entonces, no hay violencia intrafamiliar, entonces solamente serían esos elementos problemáticos. Supongamos que hubiera violencia intrafamiliar. Si hubiera violencia intrafamiliar, el problema no es llamar reiteradamente y tener conducta agresiva ni salirlo a buscar. El problema sería la conducta sumisa que tiene ante ciertas situaciones. Esa sería la conducta problemática. Entonces, por eso hay que mirarlo en espectro y por eso yo hago ciertas preguntas. Bien, inseguridad. Profe, ¿Sí? es que acá también nosotros describíamos como una conducta como de que ella se siente culpable por estas situaciones.
Bien, entonces, llamar reiteradamente, tener conducta agresiva y salir a buscar al esposo son un tipo de conductas diferentes a el sentir ira o sentir culpa. Entonces, son dos cosas diferentes. Yo siempre lo he notado acá, pero no lo he explicado, y es, una cosa es lo que la gente siente y otra cosa es lo que la gente hace. Una persona se puede sentir ansiosa, pero puede estar siendo funcional en su trabajo. No pasa nada, ¿sí? No pasa nada, porque es funcional. El problema es sentir ira. El problema no es sentir ira, sino ocurre la conducta agresiva, ¿sí? Si siente ira, pero no hace nada, pues no hay problema. Pero si es agresiva y tiene un ataque en contra, una defensa, entonces pues allí vamos a tener una situación importante. Entonces, es muy importante que identifiquen qué es lo que corresponde al canal de emoción, qué es lo que corresponde como tal a las respuestas abiertas y qué es lo que corresponde a pensamiento. Inseguridad al hablar, temblor, sudoración, respiración, ritmo de cardíaco acelerado. Ahí no están diciendo nada, están describiendo unas reacciones fisiológicas. Se presentan a la hora de presentar trabajos bajo presión, hablar en público, hablar con personas que consideren, ok. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La persona siente temblor, sudoración, respiración y ritmo cardíaco acelerado cuando debe presentar trabajos bajo presión, hablar en público, etc. Entonces simplemente es un ajuste ahí para que quede mejor escrito, pero está bien identificado. Miedo a fracasar. Presenta pensamientos de sentirse capaz de no sentirse capaz de lograr lo que desea. Esto se da frente a oportunidades presentadas, es decir, las deja pasar, no las toma. Bien, entonces la persona solamente tiene ese problema de pensamientos. Sí, señor. ¿Sí? Yo puedo Señor. pensar que me va a ir mal en el trabajo, pero yo igual voy y trabajo. ¿Sí? ¿Sí me hago entender? Porque es que uno piensa y hace cosas diferentes. ¿Me hago entender? Sí, señor. Entonces, la persona presenta pensamientos de sentirse incapaz de, listo, perfecto. ¿Qué más hace? Él evade la toma de decisiones, ¿no es cierto? Sí, señor. Las evade, la cual no hace nada, es decir, deja pasar la oportunidad. Si se le presentó hacer algo, no, lo que pasa es que no me siento capaz o me siento incapaz de, por lo cual no hace, no ejecuta la acción. Sí. Yo no les he hablado aquí de un tema, y es que a mí me interesa mucho la conducta verbal. Y para mí es clarísimo que la gente no hace lo que dice ni dice lo que hace. Ustedes se imaginan que ustedes en su vida normal, en su vida, digamos, regular, le dijeran a todo el mundo lo que piensan y dijeran todo lo que hacen de manera correspondiente. ¿Les parecería que eso sería lo suficientemente adaptativo? Es una pregunta. No, profe, porque estaríamos hablando generalizado, pues sería como contarle a todas las personas todo la sintomatología que presentamos y nuestras problemáticas. Entonces, No, pero no creo que sí. sí lo entiendo, pero imaginen lo siguiente, les voy a colocar un ejemplo. Imaginen lo siguiente, que a ustedes les gusta mucho el pan y resulta que a una cuadra de su casa, pues hay una panadería, la tradicional, a la que han ido, donde don Panchito, siempre pan fresquito, y han ido allá, pero un día, de repente, van a comprar pan y está cerrado. Entonces, ustedes recuerdan que hay una panadería una cuadra más allá, y entonces ustedes se van para allá. Y cuando descubren que el pan que venden en la segunda panadería es mucho mejor, ¿sí? Entonces, ¿ustedes qué hacen? Siguen frecuentando esa segunda panadería. Pero un día se encuentran a don Panchito y don Panchito les dice, miren, señora María, don Camilo, don Cristian, ¿usted por qué no ha vuelto?
Entonces, ¿ustedes qué le dirían a don Panchito? Le dirían, no, lo que pasa es que encontré a una cuadra una panadería que vende mejor, en la que vende mejor pan al que usted vende. O ustedes le dirían una cosa como, por ejemplo, no, más bien lo que pasa es que me prohibieron el pan, es que tengo problemas como de azúcar. ¿Qué le dirían? ¿Lo primero o lo segundo? Lo segundo, profe. Lo Lo segundo. segundo. Lo segundo. Entonces, a veces la gente habla en psicología cognitiva, tienen una posición ingenua, y lo digo con toda la claridad porque lo he estudiado y es ingenuo, y es pensar que la consonancia cognitivo-conductual es el deber ser. Ustedes se imaginan que ustedes le dijeran a las personas exactamente lo que piensan de ellas, o que le dijeran a las personas exactamente lo que hacen. Sería supremamente desadaptativo. Entonces, por eso es que yo hago una diferenciación acá entre lo que las personas piensan y lo que las personas hacen. Una cosa es que la persona evada tomar decisiones, eso es lo que hace, ¿sí? Por ejemplo, le da la responsabilidad a otra persona. Ay, ¿será que tomo tal decisión? ¿Será que no? Pero eso es independiente a que piense o sienta de una manera particular. ¿Mm? Las personas generalmente tampoco saben cómo se sienten, ¿sí? Lo único que saben decir es que se sienten bien o se sienten mal, pero no tienen la habilidad para identificar si sienten realmente ira o si sienten miedo, ¿sí? O si sienten algún tipo de emoción particular. Es muy común, por ejemplo, que uno en una situación en la vida normal sienta ira y sienta tristeza al mismo tiempo. Generalmente la ira se siente hacia el externo y la ira hacia mí mismo, ¿sí? Entonces, es importante discriminarlo, porque no es cierto, y no es cierto no porque lo diga yo, sino porque ustedes lo pueden ver en su vida cotidiana, que tener una consonancia entre lo que uno piensa y lo que uno hace no necesariamente es lo más adaptativo. Y si no es lo más adaptativo, quiere decir que no ocurre siempre. Y si no ocurre siempre es porque finalmente son dos formas de comportarse. Una cosa es decir y otra cosa es hacer, aunque sean conductas ambas. Entonces viene lo siguiente. Yo tuve la oportunidad de dirigir un trabajo de maestría en la Javeriana. La estudiante se llama Lina Acuña, de hecho ella es de Bucaramanga. Y ella trabajaba con unos pacientes terminales y les hicimos unos pacientes renales terminales. Les hicimos un trabajo en donde los activamos conductualmente. Y ellos se activaron conductualmente, ese es un protocolo de intervención que ustedes conocen muy seguramente, y vimos que ellos aumentaron la cantidad de tiempo en cierto tipo de actividades, es decir, se activaron. Pero al final del día nosotros les dejábamos unos registros con caritas, de carita feliz, una graduación hasta carita triste, y les preguntábamos para que respondieran con caritas, ¿cómo se siente hoy? Y ellos marcaban siempre la carita triste. Resulta que la gente habla y obtiene refuerzo o obtiene beneficios por la forma como habla. Imaginen lo siguiente. Cuando una persona está depresiva, deja de hacer cosas porque se inactiva. Pero también cuando le dice al entorno que está depresivo, comienza a lograr apoyo de ellos. Si yo veo que una persona me dice que está depresiva, entonces yo comienzo a apoyarlo, a ayudarlo y le doy soporte. Entonces yo gano igual. Entonces la depresión está controlándose por un lado, la inactividad, y segundo, porque la persona logra cosas con la forma como habla. Se los planteo también con relación al mismo ejercicio, y es que estábamos hablando ahorita, y es, si alguien llega tarde a este curso, yo le digo, oye, ¿por qué, Camila, por qué llegaste tarde a este curso, a esta sesión de clase? Ella podría decir, no, lo que pasa es que esta clase es una jartera, y ¿para qué llegar temprano? Va a tener una consecuencia diferente ella si me dice eso, si me dice, no, tenía un problema técnico con el Teams, terrible. Entonces, no les estoy diciendo que eso haya ocurrido, por supuesto, pero estoy haciendo una ejemplificación. Entonces, es muy importante que
que identifiquen que pensar no es lo mismo que hacer, ni hacer es lo mismo que pensar. Casi nunca están coordinadas, ¿sí? Presenta insomnio, entonces la persona no puede dormir. El dormir es una actividad biológica, ¿sí? Entonces no es una conducta. ¿Cuál sería la conducta? El insomnio no es una conducta. Entonces, ¿qué es lo que hace? La persona comienza a tener pensamientos repetitivos, rumien, a la hora o cada vez que va a dormir. Perfecto, este ejemplo está muy bien, felicitaciones. Porque uno dice, presenta insomnio. ¿El insomnio qué es? Un tema biológico, ya, ¿se durmió o no se durmió? El asunto es que hay algo que está impidiendo que entre la persona en sueño, y eso es el pensamiento negativo recurrente que se llama rumiación. Muy bien, perfecto. Voy a mirar otro caso y continuamos con la exposición. Entonces, no lo voy a ver todo, simplemente voy a ver algunos apartados. Voy a mirar el de Jessica, el de Claudia. Miremos aquí el de Jessica Yurley. Jessica, ¿estás por ahí? Sí, señor. Jessica y Mallory. Entonces, Jessica y Mallory. Bueno, entonces Sí, vamos a señor. mirar. Entonces les dijeron, ok, Andrés siente angustia cuando está en grupos grandes. Ok, muy bien. Entonces, siempre que está en grupos grandes hay que precisar. Sí, pues lo dejan así. Melissa llora cuando se encuentra en casa y observa las fotografías de su hija fallecida. Esto es algo muy típico, ¿sí? O porque de pronto entró al cuarto, por ejemplo, en los duelos mal elaborados. Entonces, hay situaciones, por ejemplo, en este caso las fotografías, que generan una respuesta emocional y que esa respuesta emocional se va cronificando, muy importante. Álvaro se enoja e irrita cuando la familia y sus amigos no escuchan su opinión. Perfecto. Camilo hace pataletas cuando no obtiene lo que desea. Bien. Marcela es agresiva cuando comete un error, ya que no le permite cumplir con sus objetivos. Entonces, esta parte, ya que esto no le permite cumplir con sus objetivos, esto resulta ser accesorio, ¿sí? Entonces, tal vez aquí yo vengo a hacer una pregunta, y es lo siguiente. ¿Marcela es agresiva cuando comete un error? ¿O Marcela se vuelve agresiva cuando la retroalimentan negativamente? Sí, exacto, cuando la retroalimentan negativamente, sí. Entonces no es que yo cometí un error y entonces me pongo bravo conmigo mismo. No, me pongo bravo y me pongo agresivo cuando me retroalimentan. ¿Listo? Entonces, cuando hay retroalimentación negativa. Yo ahí voy escribiendo algunas cositas rápidas para ir avanzando, porque el tiempo siempre apremia. Leandra siente miedo y trata de evadir cuando le corresponde exponer en clases. Perfecto. Carlos consume sustancias cuando sus padres no están para él. ¿Qué significa? O sea, pues No que no está- le prestan atención. Ah, ok. Entonces no le prestan atención. Bien. Camila siente estrés cuando, por la situación de la pandemia, debe estar con toda su familia. Entonces, Camila se estresa porque está con la familia. Cuéntenme eso. No, pues ya lo estamos ajustando. Nosotros lo hicimos así. Camila siente estrés cuando por la situación de la pandemia debe estar con toda su familia y se sobrecarga de actividades. Bueno, ahí me falta como ajustarlo un poquito, pero es por su sobrecarga. Entonces, sería algo así como Camila siente estrés cuando se conjuga los familiares, la necesidad de atención por parte de los familiares y el cúmulo de actividades. Sería una cosa como esas. Julián tiene insomnio. Bueno, entonces el insomnio eso es biológico. Cuando su pareja viaja, su pareja cada semana sale a viajar. Entonces, ¿qué es lo que hace él? Él tal vez tiene un pensamiento negativo recurrente, una rumia, cuando cuando su pareja sale a viajar. Entonces, y eso le impide dormir. Entonces, el tema no es el insomnio. El insomnio es un efecto de que comienza a pensar tonterías. Bueno, no sé si son tonterías, comienza a pensar de alguna manera específica algunos contenidos. Muy bien, no va a seguir mirando en general este está bien. Felicitaciones a quienes eran, Mallory, o quiénes eran estas Mallory y personas. Jessica. Sí, Mallory, señor. muy buen Mallory y trabajo. Jessica. Sí.
Vamos a mirar otro, vamos a mirar el de Julián, que Julián me hizo dar vueltas y que cómo metía esto. Vamos a mirar algunos de ellos. ¿Listo? Entonces Julián dice, el niño no hace caso a una orden. ¿Mm? El niño no hace caso a una orden. Bien. El niño no hace caso ante una... Entonces, ¿qué hace? ¿Qué es lo que hace el niño? Porque no podemos decir lo que no hace, sino lo que hace. ¿Qué es lo que hace? Desobedece a su padrastro, profe. Sí, desobedecer es no hacer. ¿Cómo lo desobedece? ¿Qué hace? No acata la orden que él le Sí, da. eso es desobedecer. ¿Qué hace? No que no hace. No me digas que no hace porque es clarísimo. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué hace? Pataletas. Sale corriendo, se encierra en el cuarto. ¿Qué hace? Se niega Sí, se niega. Se niega porque no hace caso. ¿Qué hace? a desarrollar la actividad que le manda. Por ejemplo, le dice que revise sus trabajos y el niño no revisa sus trabajos ni sus tareas. Sí, ¿qué hace? ¿Qué hace el niño? Si usted es el niño y yo le digo, revisa si te dejaron tarea hoy. ¿Qué hace el niño? No tiende la cama, no... No, yo no te estoy preguntando qué no haces. Te estoy preguntando es qué haces. El niño se encierra, el niño sale gritando. ¿El niño qué hace? El niño se encierra en su cuarto. Yo no creo que eso sea así, pero entonces tienes que revisar en profundidad ese caso porque tienes que saber qué es lo que hace. No qué es lo que no hace, porque eso lo sabe cualquier hijo de vecina, ¿sí? ¿Qué es lo que hace? El niño se encierra cuando le dan una orden. Le da una orden el padrastro, ¿sí? Ustedes estarán preguntándose por qué Aldo está molestando tanto con que, ¿qué es lo que hace? Porque es que ahorita en el tema siguiente, ustedes van a tener que aprender cómo es que se van a registrar las conductas. Y ustedes, si hay algo que no se presenta, ¿qué van a registrar? ¿Cero? No tiene sentido, es estúpido, ¿verdad? Entonces tienen que registrar algo que se presente. Y eso que se presenta es lo que registran. Imaginen, entonces, yo digo, por ejemplo, la persona no va al trabajo. Bien, entonces, no va al trabajo es 0, 0, 0, 0. No, ¿qué es lo que hace? La persona se quedó durmiendo. Se quedó durmiendo. Eso es lo que hizo. Se quedó durmiendo. En este caso, la persona no hace caso. Si no hace caso, ¿cómo lo voy a identificar? Lo tengo que identificar de otra manera. Y es diciendo, esta persona se encierra. Entonces, cada vez que el niño se encierre, cuando el padrastro, quedó mal escrito aquí padrastro, cuando el padrastro le manda una orden, entonces le hace una orden. Entonces es muy importante que siempre coloquen esto en términos de lo que hace, no es lo que no hace, no importa lo que no hace, no importa, no tiene sentido, ¿sí? El niño no tiene interés por sus estudios. Bien, una persona siempre está motivada, entonces, ¿qué es lo que hace? El niño no estudia cuando lo molestan sus compañeros. Solamente cuando los molestan los compañeros. Es lo mismo que el niño no tiene interés por sus estudios. Yo no veo la relación. Sí, el niño se desmotiva al sentirse molestado por sus compañeros en el salón de clase. Pero se desmotiva, eso no es conducta. O sea, no me hables cosas que no sean conducta. ¿Cuál es el problema del niño? El bullying que le están haciendo al niño. Al niño le hacen bullying. Sí, ok. Entonces, ¿el problema es del niño o el problema es de los intimidadores? Porque entonces se entiende. Claro, entonces, ¿qué pasa? Tiene unos intimidadores y entonces esos intimidadores lo molestan en clase. Entonces él ya no quiere estar en clase. Obvio. ¿El problema es del niño? No. El problema es de los otros. ¿El niño tiene que hacer algo diferente? No. Posiblemente no.
El niño lo que tiene que hacer, el niño lo que tiene que ocurrir es que los que lo intimidan tengan unas consecuencias particulares, ¿sí? Es claro eso, ¿no es cierto? O sea, un niño, yo veía una vez una situación en Facebook y era haciendo una dramatización de cuando una persona que es molestada, que es intimidada por un compañero, si cambia su actitud frente al intimidador, va a dejar de molestarlo. Eso no funciona. No sé si ustedes piensan que funciona, pero en la experiencia que yo tengo como estudiante y como profesional, eso no funciona. Si hay un grupo de personas intimidadoras, van a molestarlo hasta el cansancio. No es por lo que haga la persona a quien están intimidando, es porque entre ellos mismos, entre los que ejercen ese bullying, se refuerzan esa conducta. No sé si ustedes piensan de una manera diferente a la mía, pero entonces, y me gustaría saberlo, obviamente, pero en ese orden de ideas, yo no creo que el niño esté desmotivado, que no quiera ir a la escuela, es obvio, ¿no? ¿El problema es del niño? No. Es un poco mi percepción. ¿Qué piensan ustedes de lo que les digo? Bueno, profesor, en mi tierra, en Valledupar, hay un dicho muy coloquial que dice que el valiente es valiente hasta que el cobarde se decide. Sin embargo, eso en la vida real no es tan así. Y yo estoy muy de acuerdo con lo que usted dice, porque he tenido la posibilidad de estar cerca de algunos casos de maltrato laboral y estudiantil. Y pese a que se empodera y se le dan herramientas al personaje que está siendo agredido, el agresor sigue atacando. Y por más que se fortalezca el cómo afrontar el ataque, del otro lado hay un trabajo que es imposible controlar. Entonces, yo sí estoy muy de acuerdo con lo que usted está diciendo. Ocurrió esta semana, creo que fue esta semana, algo completamente triste, y es que en alguna parte de Colombia un niño, un adolescente de la comunidad LGBTI, le cercenaron su mano. ¿Y por qué le cercenaron su mano? Porque cuando quiso envalentonarse con el intimidador, un compañero del intimidador sacó un machete y le bajó la mano. ¿Mm? Entonces yo lo pienso, primero que todo, ahí hay un montón de situaciones sociales y de intolerancia y de cultura. Es un tema de cultura completamente nefastas, pero digamos que en ese orden de ideas a veces siempre es mejor, eso es como, en ese tipo de casos siempre es mejor cambiar de contexto. Eso es como cuando uno está viviendo en la casa de la familia, del papá y de la mamá, uno tiene un montón de problemas con los hermanos, con el papá, con la mamá, y uno se sale de la casa, se va a vivir solo o se muda y ya comienza a tener mejores relaciones con todos. Es porque se cambia el contexto, ¿sí? Muchas veces el cambio del contexto es más importante porque hay cosas que uno no puede controlar, ¿sí? El niño muestra timidez, el niño no habla cuando le preguntan en clase. ¿Qué es lo que el niño hace? De nuevo, entonces no habla. ¿Qué es lo que hace? El niño se ensimisma, el niño se pone a llorar, ¿sí? Debe hacer algo. El no hablar no es hacer algo. El niño se queda inerte, se queda quieto. Entonces, ¿cómo se llama eso? Se paraliza. El niño se paraliza, ¿sí? Ok, el joven es irritable, el joven se enfada si no le dan dinero cuando pide, ok, esa está mejor estructurada. El joven maltrata a su mascota cuando no le hace caso, bien. Tal vez si esto se presenta con muchas mascotas, si se presenta también agresividad física y verbal en los ámbitos, hay que mirar si tiene algún tipo de trastorno de personalidad. Joven a menudo pierde la calma, entonces el joven se irrita cuando no le salen las cosas bien. Aquí viene lo mismo, cuando no le salen las cosas bien o cuando lo retroalimentan mal, porque no es lo mismo. Piensen ustedes como yo, en algún momento hay cosas que son muy importantes y si no le pasa, si no le salen como uno funciona, uno se enfada con uno mismo. Pero hay situaciones en donde no, uno se enfada, pero porque otros le hicieron ver a uno el error. Son dos cosas diferentes. En este caso, ¿cuál sería? Cuando lo refuerzan mal, profe.
Cuando lo retroalimentan mal, cuando lo retroalimentan negativamente. Bueno, entonces ahí vamos viendo este tipo de trabajos muy bien. Veo que todos estuvieron muy atentos. Vamos a mirar una última. Carmen, ¿tú nos sigues desde la distancia? Todos estamos en la distancia, ¿no? Entonces dice, Paola tiene desinterés en su arreglo personal en el momento de salir a laborar o en el desarrollo social. Paola, todos estos son de Paola. Muy bien. Paola, a ver, miremos este. Paola llora constantemente en cualquier momento y lugar de manera recurrente al recordar su pasado. ¿Sí? ¿Cuándo recuerda su pasado? Ella manifiesta que así como que en cualquier momento y lugar puede estar en el trabajo y es algo que le llega, ella manifestaba que le bombardea siempre. Bien, eso es carreta. Siempre hay algo que dispara la conducta. Entonces, debe haber algo en el trabajo o en la casa que como situación le hace recordar su pasado y que a la vez la pone triste y llora. Debe haber algo, ¿sí? Pensemos en lo siguiente. Pensemos en hace cuánto hicieron el último mercado ustedes para la casa. Ya lo pensaron. En este momento ya lo pensaron porque hubo una situación en el entorno que les hizo pensar en eso. De lo contrario, no hubieran pensado en el mercado. Entonces, siempre, siempre, absolutamente siempre, hay una situación. Y la gente lo dice. Yo lo sé porque, pues, interactuó con gente. Entonces, la gente dice no, ¿cuándo llora usted? No, yo, en cualquier momento, en cualquier lugar, no, todo el tiempo. Carreta, carreta. Puede ser una conducta muy frecuente, pero está determinada por una situación. Entonces, ahí, cuando pasa eso, ¿qué hay que hacer? Evaluar. Evaluar en dónde ocurre eso. Paola, ¿tienes interés en su arreglo personal en el momento de salir a laborar o en el desarrollo social? ¿A qué se refiere? Hace referencia a que ella no le presta atención, no muestra interés en de pronto vestirse medianamente bien o peinarse o maquillarse. ¿Sí? Ella sencillamente manifestaba y se veía a la hora de llegar que, digamos, salía de la ducha, se ponía lo primero que encontraba y ni se peinaba. ¿Cuántos años tiene Paola? Señor. ¿Cuántos años tiene Paola? 39. ¿Cuál fue su motivo de consulta? El motivo de consulta, pues fueron varios, porque ella vive sola, absolutamente sola, hace 1 año y medio, casi 2 años de divorcio, separación del esposo, se llevó las hijas o las hijas prefirieron pues al esposo. Tomó la decisión debido a muchas peleas y a muchas maltrato intrafamiliar, estaba embarazada de un tercer bebé y el esposo quería que abortara y ella no quería, entonces él le dijo que si ella no abortaba, él mismo se lo iba a sacar, hasta que un día de peleas él empezó a pegarle y le dijo que le iba a demostrar que se lo iba a sacar y de verdad pues la hizo abortar y pues perdió el bebé. Aparte de eso pues también es un malestar emocional como recurrente. Ella de bebé, la mamá se la regaló a una señora, la señora la recogió, pues sí, la recibió, pero de niña todo el tiempo le decía que ni la mamá la había querido, que ella porque tenía que cuidarla, que agradeciera que la tuviera viviendo ahí en la casa y la tenía durmiendo en un pasillo pues de la casa y así se levantó todo el tiempo. Un hermano de la señora que la crió la violó pues hasta los 16 años. Entonces ella pues manifestaba en el motivo de consulta que de manera recurrente todas esas cosas le venían pues mucho a la mente y ella no podía como controlar el no estar triste. ¿Tú le has evaluado de repente personalidad? ¿Le has hecho alguna prueba de personalidad? Pues cuando la paciente, pues cuando la señora, la paciente, la consultante estaba yo trabajando, laborando en una IPS, pues por motivos de parte de la EPS, porque era de Medimás, se terminó el contrato y pues hasta ahí como que llegó el proceso con ella.
ella. Porque son muchas cosas y todas tienen un denominador, ¿sí? Paula manifiesta que cada día piensa en la muerte de su bebé. Paula ha perdido el interés por compartir con personas. En 2 oportunidades ha intentado suicidarse. Le cuesta pensar que puede tener un mejor futuro. Se siente frustrada. Se siente que cada día odia más a su ex esposo. Paula, al mirarse cada día al espejo, siente que no vale nada, que es fea y recuerda las palabras de su ex esposo y de la madre. Siente la necesidad de complacer a sus hijas en sus peticiones económicas por miedo a perderlas. Siente tristeza y culpabilidad, recordar la manera que su esposo maltrataba a su bebé. Presenta episodios de ira recurrentes. Paula tiene desinterés en su arreglo personal, llora constantemente. Bien. Este es un patrón, digamos que del tipo de cosas que uno no debería enmarcar en una sola conducta, como llora constantemente, porque todas estas conductas hacen referencia al problema en general que tiene la persona. No es que sean 12 problemas diferentes. Esas 12 conductas son diferentes formas en las cuales ella expresa su comportamiento inadecuado, su comportamiento de relevancia clínica. ¿Cómo, si yo te pido, cómo se llama la persona que está hablando? La persona que maneja el caso. Luz Marina. Marina, si yo te digo, ¿qué tienen en común estas 12 conductas? ¿Tú qué me dices? O no solamente Luz Marina, todas las personas que están en el curso. Uy, sí, no me bombardea a mí sola, profe. Mentiras. ¿Qué tienen en común? Que tienen en común que obedecen como un mismo patrón que ella ha venido manejando, digamos, toda su vida, como ese mismo patrón de estados depresivos por muchas cosas que vivió. Entonces la persona tiende a tener un pensamiento negativo en general y la persona tiende a evitar pensar en ciertas situaciones, pero el patrón de pensamiento negativo es lo más característico. Y este tipo de situación, el pensamiento negativo recurrente, ¿no hay algún momento en el que lo deje de pensar en negativo, Luz Marina? Profe, lo que ella manifestaba no, y de hecho años anteriores estuvo también en un proceso psicoterapéutico, o sea, cuando estuve con ella, hacía unos 3 años anteriores, había estado pues en una de esas, pero pues ella dijo que pues manifestaba así literal que ese psicólogo y el psiquiatra no le habían servido para nada, porque solamente le mandaban pastillas, tranquilizantes, pero que realmente nunca le habían hecho un proceso que le ayudaran a arrancar todo ese dolor y esa rabia que ella sentía. ¿Ella qué diagnóstico psiquiátrico tiene? El psiquiatra a ella le había diagnosticado, ella llegó por EPS por ansiedad generalizada y estado depresivo mayor. Depresión mayor con ansiedad, ok. O sea, ella tiene una tendencia, y la depresión es algo biológico, ¿no? O sea, la depresión es una característica del funcionamiento neurológico. Entonces, de base hay una predisposición, y esa predisposición, pues obviamente hace mucho más agudo el tema asociado con la forma como ella está pensándose ella y en la vida en general. Sí, entonces aquí el contexto es un contexto generalizable. Entonces aquí hago una retractación con relación al principio. En el principio de esta retroalimentación yo le planteé a Luz Marina que debería evaluar mejor
pero resulta que es que cuando ya caracterizamos mejor la situación, hay una situación de base biológica, que es la depresión, eso es biológico, y esa depresión, pues es el contexto, sirve de contexto para que la persona esté con un pensamiento negativo y con un sentimiento y un resentimiento frente a diferentes actores en su historia. Pero este caso particular sí hay que verlo en esa perspectiva. O sea, el cuándo sería un cuándo constante, porque uno constantemente está con base en su biología. ¿Recuerdan cuando les hablaba de que uno podría cambiar, tener como variable determinante el organismo? Pues este es un ejemplo particular de esta situación, y es que el organismo está disponiendo, está determinando una serie de ánimo y de pensamiento muy específico. Entonces, en la medida en que no haya un ajuste, y si no fue adherente al tratamiento psiquiátrico, pues en la medida en que no haya un ajuste en la parte biológica, va a ser dificilísimo que la persona salga, porque tiene una predisposición biológica. Ahora, esa predisposición biológica no quiere decir que es que ella haya nacido de esa manera. Lo que quiere decir es que la situación traumática que ha vivido durante un montón de tiempo, nos cuenta Luz Marina, que ella fue víctima de abuso sexual hasta los 16 años, entre otra cantidad de cosas, digamos, de mucha violencia que le ocurrieron, pues eso altera la forma del funcionamiento del organismo. De la misma manera que cuando uno tiene estrés, la forma como uno maneja bien o mal el estrés, pues va a repercutir en la biología. Entonces, en ese orden de ideas, estos 12 puntos serían asociables con un patrón de conducta de pensamiento recurrente propiciado por una predisposición biológica para la depresión. Entonces, sería la forma como yo lo analizaría en perspectiva. ¿Cómo te parece lo que te digo, Luz Marina? ¿Estarías de acuerdo? Profe, perdón, yo trabajé ese caso con Luz Marina, ella fue la que pues ella fue en la práctica, ella fue la que lo manejó, pero en este ejercicio lo hicimos juntas. Sí. Nosotros en cada una de las conductas que reflejamos en el escrito, pues sí, fuimos claras en narrar esa conducta negativa desafiante, también, no solamente esa parte biológica que usted narra, sino también porque los eventos, como usted lo dijo ahorita, fueron muy traumáticos, entonces posiblemente eso le generó un estrés post-trauma, porque incluso el esposo de ella la violentaba de todas las maneras imaginables e inimaginables, hasta con energía, con electricidad, perdón, hasta con electricidad, y pues igual tampoco pues vale la pena relatar el tipo de artículos con los que la maltrataban, no solamente eran golpes, no solamente, es decir, la violencia física no solamente era ejercida por sus manos o sus pies o su cuerpo, sino utilizaba cualquier cantidad de artículos posibles. En su infancia y adolescencia, como Luz Marina también lo narró, ella también fue sometida a violencia psicológica, a violencia física y a violencia verbal, además de la sexual. Entonces podríamos también estar tratando un estrés post-trauma por todas esas situaciones que ella vivió. Sí, estoy de acuerdo. Y es una hiperreactividad ante las situaciones. Entonces, una angustia que va a ser, como se plantearía en el diagnóstico psiquiátrico, una ansiedad generalizada, una angustia, una exacerbación incontrolable, unos pensamientos negativos. Pero el caso, digamos que es mucho más molar, pero hay una base biológica que se tendría que trabajar. Es decir, para este caso particularmente yo no recomendaría que se hiciera un abordaje únicamente desde psicología. ¿Vale? Bien. Profe, perdón, ya que usted habló de ese término, usted por favor me lo podría explicar mejor a qué se refiere con el abordaje no netamente molar. Porque incluso en esa lectura de las personas alcohólicas, el caso de los tres hombres que fueron analizados, ¿sí?
ellos, bueno, referían esto, y pues yo lo estuve investigando, pero no me quedó muy claro, porque hablaba de dos términos, es que no lo tengo aquí, pero claro, sí, ya lo encontré. Hablaba de molar y multicausal. Bien, lo molar significa que es amplio, o sea, por ejemplo, en este caso, las conductas de problemáticas de esta persona son varias. La situación no se puede detener y analizar solamente con que llora constantemente. O sea, si uno lo hace de esa manera es insuficiente, es muy micro, entonces tiene que ampliarle la visión, tiene que ampliar el zoom. Y multicausado quiere decir que tiene muchas causas y en general la conducta es multicausada, es decir, que yo tenga una conducta particular, por definición va a ser multicausada, eso no es problemático en sí mismo. La conducta humana es multicausada, pero lo que refiere a molar, hay dos términos que es uno es la molaridad o molar y otro es molecular. Molar significa que es una visión amplia y molecular significa que es una visión un poco más circunscrita. Eso es lo que significa. Por ejemplo, yo puedo decir molarmente habilidades sociales, pero molecularmente puedo decir contacto visual. ¿Me hago entender? Sí, profe, muchas gracias. Bien. ¿Ustedes qué pantalla están viendo? Porque es que estoy como confundido. ¿Qué pantalla están viendo ustedes? En este momento todavía el trabajo de los compañeros. Ok, perfecto. Bueno, entonces yo voy a hacer un trabajo aquí para irnos. Entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer con relación a este trabajo? Entonces, vamos a seguir analizándolo porque esta es la parte 1. La parte 2 vamos a continuarla a continuación. Pues es una redundancia lo que acabo de decir. Vamos a continuarla ya. Y quiero pues explicarles unidades de medida. Y con eso ya continuamos con el taller porque este taller es larguito. Entonces, vamos a ir haciendo ajustes a la primera parte y a la segunda parte conforme vayamos avanzando. Entonces, pues voy a presentar la pantalla. En este momento, entonces, vuelvo a pedir su apoyo para que podamos ver la presentación de la mejor forma posible. En un segundo. Carmen, ¿tú qué estás viendo, Carmen? Unidades de medida. Unidades de medida, perfecto. A ver, y los compañeros que están viendo. A usted, profe. Ya, ahora sí, unidades de medida. Ok. ¿Cambia? ¿Cambió la diapositiva? Sí, profe. Ok. Y vamos en Sí, esto, señor. Y vamos en esto, entonces sigan prestando mucha atención. Bueno, entonces yo les decía aquí lo siguiente y es, todas las conductas problemáticas se pueden definir con una conducta más contexto. Es importante identificar que la conducta se presente. Si no se presenta la conducta, no nos sirve. Entonces, por ejemplo, la discusión que tenía hace un momento con Julián, y es que no hace caso. No me importa que no haga caso. No me importa eso. Lo que me importa es qué es lo que hace. Ese qué quiere decir que se tiene que presentar. Ese qué quiere decir que se tiene que presentar. El cuándo, pues es la situación, el momento. Pero el qué siempre se presenta. Eso es muy importante. ¿Y por qué es muy importante? Porque es que nosotros... ¿Sí? Hay como el que sería que el niño pone mala cara hasta los hombros y sigue en el sitio donde está. Sí. Entonces, ¿es un qué? Entonces, ¿qué es lo que hace el niño? Frunce los hombros, arruga el ceño y continúa con su actividad. Eso es lo que él hace. Él hace algo. Cuando uno dice no hace caso, uno dice ok. Entonces, ¿pero qué es lo que hace? Pues frunce los hombros y frunce, ¿cómo es? Sube los hombros y frunce el ceño. Eso es lo que hace. ¿Por qué es importante esto? Porque ustedes van a tener que medir. Si ustedes no miden, entonces no sirve para nada el ejercicio que están haciendo. Por lo siguiente, ustedes todos han tenido la posibilidad de tener
consultantes, ¿verdad? Y si uno le pregunta al consultante, ¿cómo vas con la terapia? El consultante, ¿qué dirá? Bien, doctor. ¿No es cierto? Me acordé de ese ejemplo cuando en la mañana nos acompañó la profesora Magda y la profesora Magda les preguntó que cómo nos había ido en la clase. Pues ustedes qué van a decir, qué bien, ustedes no se van a exponer. A decir, no, ese Aldo no le entendemos ni papa. No van a decir eso, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Pero, profe, a veces ¿Sí? también pasa que el consultante dice, es muy mal, yo no veo que esta terapia sirve para nada, no avanzo nada. Sí, pero no es lo más común del caso, porque generalmente las personas tienen deseabilidad social, ¿sí? Entonces lo que quiero referirme es, como yo les he dicho, que la conducta, que lo que hace un individuo es diferente a lo que dice el individuo, ¿sí? Entonces uno no debería creerle tanto a lo que dice el individuo, sino a lo que hace. Si ese es el problema. Entonces, en ese orden de ideas hay que medir, porque no podemos creer lo que dicen las personas, porque lo que dicen las personas no depende de su memoria y depende de otro tipo de variables. Entonces es muy importante que tengamos de manera válida un registro. Por eso es que nos interesa que la conducta, cuando la denominamos, sea lo que hace el individuo, no lo que no hace. Porque si vamos a registrar algo que no se hace, pues ¿qué vamos a registrar? No tiene sentido, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, nosotros podríamos decir, en Colombia vamos a registrar las estaciones. Pues aquí no ocurre. ¿Qué vamos a registrar? Pero sí podríamos registrar la cantidad de días en el año en que, por ejemplo, hay lluvia, o en que hay llovizna, o en que hay un sol pleno, que no es lo mismo que identificar las estaciones. Entonces, en ese orden de ideas, porque no las hay en este momento, bueno, en este momento creo que durante mucho tiempo no las habrá, pero nosotros no tenemos estaciones que nos van a medir. Entonces, siempre es muy importante, y aquí lo estoy señalando, siempre es muy importante que ustedes sepan que la conducta tiene que presentarse. Si la conducta no se presenta, vamos a tener dificultades con lo que viene a continuación. Y lo que viene a continuación son las unidades de medida. Nosotros hicimos unidades de análisis. ¿Qué son las unidades de análisis? La porción más pequeña de un sistema que tiene todas las propiedades del sistema. Y en el caso de la psicología es la conducta con un contexto. Bien, y entonces, ¿qué significa eso? Eso significa que esa conducta ocurre en alguna medida. Y entonces yo tengo que identificar cuál es la medida que me sirve a mí. Entonces vamos a hablar de las unidades de medida. Las unidades de medida es lo que me interesa a mí, cuantificar. Entonces hay diferentes formas de cuantificación. Entonces, la primera se llama frecuencia, y la frecuencia consiste en saber, en registrar cuántas veces ocurre la conducta en un tiempo. Por ejemplo, pensemos en lo siguiente. Nosotros podemos decir que esta es la línea de tiempo, esta flecha, y entonces uno puede decir aquí, aquí, aquí y aquí. Por ejemplo, estos son días. Durante 4 días la persona se drogó. 4 días en la semana. Entonces yo estoy registrando la cantidad de días que por semana la persona se droga, ¿verdad? Entonces podemos decir, se droga 1, 2, 3, 4 veces, 5 veces. Listo, no hay problema. Perfecto. La frecuencia quiere decir cuántas veces ocurre la conducta en un periodo de tiempo. Ese periodo de tiempo puede ser una semana, un día, un mes, una hora, dependiendo de lo que a ustedes les interese. Puede ser que a ustedes les interese otra cosa. Por ejemplo, les puede interesar la duración de la conducta. Entonces, por ejemplo, miren lo siguiente. El problema es que la gente vea pornografía. Eso no es un problema. Pues, puede ser un problema moral, pero no es un problema psicológico. Entonces, la pregunta es,
¿qué sería interesante? ¿Ver la frecuencia con que ve pornografía o mirar cuánto tiempo le dedica a ver pornografía el adolescente o la persona adulta? Eso puede ser muy importante. Y ese es el tiempo que va a transcurrir desde el momento mismo en el que inicia a ver hasta que termina, ¿verdad? A eso se le llama duración. Entonces yo ya he identificado aquí dos cosas. Y es que yo puedo medir, por un lado, la frecuencia y por el otro lado, la duración de la conducta. La latencia hace referencia al tiempo que transcurre entre la presentación de un evento y la emisión de la conducta. Entonces vamos con el caso, no de un caso un poco modificado del que planteaba Julián. Y es que, por ejemplo, la instrucción, la orden que le dan a un individuo ocurre en este momento, pero en el momento en que ocurre la conducta, esta es la conducta, ahí dice conducta, es otro. Entonces, por ejemplo, se demoró 5 minutos o 10 minutos en comenzar a hacerla. Ocurre mucho con el oficio de los niños, ¿no? Entonces la mamá le dice, por favor, ve a organizar el cuarto, y él se hace el loco y comienza a organizar, le tienen que repetir la instrucción y comienza a organizar la casa, el cuarto, un tiempo después. Entonces, esa sería una latencia. Entonces yo puedo medir la conducta en términos de frecuencia, duración y latencia. O en términos del tiempo entre respuestas. El tiempo entre respuestas es el tiempo que ocurre, que transcurre entre una respuesta y la otra. Entonces, si nosotros vamos a graficar, aquí ocurre una respuesta, aquí ocurre otra respuesta, y es el tiempo que está comprendido entre una y otra. Ese tiempo puede ser más largo o puede ser más corto. ¿Ustedes recuerdan a un señor que se llama Juan Manuel Santos? Sí, profe. Sí, presidente. Claro. ¿Y ustedes han visto cómo habla él? Él habla lento, ¿verdad? Él no habla como generalmente uno habla las otras personas. Resulta que Juan Manuel Santos es tartamudo funcional. ¿Y eso qué significa? Eso significa que él no tiene un problema en su cerebro, sino que en la forma de ansiedad que él presenta, se genera la tartamudez. ¿Y cuándo se genera la tartamudez? Cuando uno habla rápido. Entre más rápido hable uno, más probabilidades de equivocarse. Ustedes lo saben clarísimo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que a él le hicieron un entrenamiento para que las sílabas las pronunciara más espaciadas. Es decir, que el tiempo entre respuestas, entre sílaba y sílaba, fuera mayor. Entonces, él no va a decir ocurrencia, no va a decir duración, sino duración. Entonces, es la forma como él comienza a hablar un poco más extendido, de tal manera que pueda articular mejor, se va a demorar un poco más, pero comete menos repeticiones que son típicas en la tartamudez. ¿Se entiende? Ese es el tiempo entre respuestas. Nosotros tuvimos la posibilidad en la Conrad Lorenz de hacer un estudio para una tesis también de maestría, donde teníamos un tartamudo funcional, era bilingüe, tartamudo en español, pero no era tartamudo en inglés. Y él era magíster en piano, era un músico. Y resulta que nosotros le hicimos un entrenamiento en tiempo entre respuestas, que se demorará más, así como en el caso de Juan Manuel Santos, entre la emisión de una sílaba y la siguiente. Entonces, en ese caso, por ejemplo, interesa el tiempo entre respuestas. ¿Cuándo más interesa el tiempo entre respuestas? Pues imagínense las personas que entrenan para ser deportistas de alto rendimiento. Ellos tienen que mejorar sus tiempos, y mejorar sus tiempos es hacer las cosas cada vez más rápido y entre actividad y actividad acortar los tiempos. Lo mismo ocurre, por ejemplo, cuando
se enseña a tocar un instrumento. Cuando a uno le enseñan a tocar un instrumento, al principio es lento, muy lento, no importa, pero uno va lento. Y ya cuando va generando la experticia, le exigen velocidad. Y esa velocidad es que el tiempo entre respuestas, piensen entre tocar teclas de un piano o tocar cuerdas de una guitarra, se hace mucho más pequeña esa distancia. Entonces ese es el tiempo entre... Sí. Yo tengo una pregunta. Sí. Bueno, sí, es como una pregunta, pero respuesta como en mi vida. Yo también soy bilingüe, ¿no? Y conmigo pasa algo que, por ejemplo, hablo mucho tiempo en inglés, ¿no? Y cuando hablo en español, repito las palabras. Por ejemplo, entonces, yo creo que quizá de la ansiedad de querer hablar rápido, porque tú estabas diciendo eso, entonces estaba pensando como en mi vida, pero pues claramente no sé qué pueda suceder. Por ejemplo, yo hablo en inglés hoy todo el día y en la noche llego a mi casa a hablar con mis papás español. Entonces yo, por ejemplo, estoy hablando con ellos. No, hoy fue un día muy lindo y como que, y repito lindo, lindo y como, o sea, repito muchas veces la misma palabra, pero me pasa cuando pero no en inglés, me pasa en español. Sí, piensa en, hazme una pregunta diferente, hazme una pregunta, la que tú quieras. ¿En inglés o en español? Ah, en español. Ah, ok. ¿Cómo estuvo tu almuerzo? Bueno, mira, mi almuerzo estuvo muy bien. Vuelve a hacer la pregunta. ¿Cómo estuvo tu almuerzo? Mi almuerzo estuvo bien, entonces yo te digo, bien. Entonces respondí a la pregunta de dos maneras diferentes, ¿sí? En la primera yo repetí parte de la pregunta. Mi almuerzo estuvo muy bien. Y en la segunda yo repetí, yo no repetí nada, simplemente dije, bien, ¿verdad? Sí. La pregunta es, ¿por qué ocurriría lo primero? Entonces uno plantearía lo siguiente, y es que la persona, mientras piensa que va a responder, rellena para no quedarse callada. Entonces, en lugar entonces, si tú me hubieras preguntado, no por ejemplo, ¿cómo estuvo tu almuerzo? Sino, por ejemplo, ¿qué almorzaste? Entonces yo hubiera podido decir, yo almorcé una trucha. Y yo digo, yo almorcé mientras estoy pensando y recordando qué fue lo que almorcé. En lugar de quedarme como, lo mismo te puede pasar a ti. Como tú estás entrenada en inglés, y tú la mayor parte del tiempo, según nos cuentas, hablas en inglés, entonces para poder, y cuando uno habla de acuerdo a cómo piensa, entonces cuando estás hablando en español tienes que pensar en español. Entonces mientras piensas cómo se dice en español, entonces rellenas el discurso volviendo a repetir, no, eso está mal dicho, repitiendo algunas partes de la conversación. Esa sería la explicación que estaría dando sin que eso signifique que seas tartamuda funcional. Eso más bien lo que significa es que estás activando más, digamos, el pensamiento en inglés que el pensamiento en español. Y que uno hace eso porque uno ha aprendido que hacer cosas como son completamente castigadas. Sería un poco mi interpretación de la situación. ¿Vale? Ok, vale, gracias. Okay. ¿Va a cambiar? Sí, va a cambiar en la medida en que tengas mayor exposición al español o menor al inglés. Y también ocurre que, por ejemplo, me imagino que te ocurre, y es que sabes cómo se dice algo en inglés, pero no te acuerdas cómo, o cómo se pronuncia, o cuál es la palabra adecuada en español. ¿Vale? Exactamente. Sí, es completamente lo que me pasa. Gracias, profe. Ok, vale. Entonces, estamos mirando que la conducta siempre ocurre en alguna medida y las medidas que estamos viendo pueden ser frecuencia, duración, latencia, tiempo entre respuestas. Hay otras sí, oportunidad. La oportunidad es cuántas veces de las que puedo hacer algo yo lo hago. Entonces piensen que yo estoy marcando aquí un día. Entonces, todo esto es un día. Y resulta que yo tengo 1, 2, 3, 4 oportunidades para iniciar una conversación. Tengo 4 oportunidades,
pero de esas 4, solamente 2 inicio la conversación. Por ejemplo, estoy hablando de un entrenamiento en habilidades sociales. Entonces, ¿yo qué puedo decir? 2 veces de 4, o puedo decir el 50% de las veces, el individuo inició la conversación. Entonces, aquí no es una frecuencia, porque yo no estoy diciendo 2 en un día, no. Yo estoy diciendo el 50% de las veces, que quiere decir que de 4 oportunidades, yo tuve la iniciativa de iniciar una conversación en 2 de ellas. La oportunidad es la cantidad de veces que ocurre una conducta dado un contexto específico. Entonces, aquí en este contexto específico tuve la posibilidad de interactuar, la oportunidad de interactuar 4 veces, de iniciar la conversación 4 veces, pero solamente la inicié en 2 de ellas. Es muy importante, cuando uno está entrenando en habilidades, la evaluación de la oportunidad, la medición de la oportunidad es muy importante, ¿sí? ¿Por qué? Porque, y no de frecuencia. Piensen en lo siguiente. Yo soy su consultante y me están enseñando habilidades sociales y están entrenándome particularmente para iniciar una conversación. ¿Y qué ocurre? Que el día lunes yo inicié 6 veces conversación y el día domingo inicié 2 veces conversación. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que el lunes tuve mejor aprestamiento que el domingo. ¿Quién sabe? Porque, por ejemplo, yo pude haber tenido 6 de 6 veces el lunes y 2 de 2 veces el domingo. Si yo aproveché el 100% el lunes y aproveché el 100% el domingo, lo que hoy es bien. Diferente así, por ejemplo, yo tengo una situación donde el miércoles siguiente yo tengo 4 iniciaciones de conversación de 8. Entonces, eso significaría que yo solamente tuve un 50% de oportunidad, de aprovechamiento de la oportunidad, y entonces decrementé, venía del 100% y pasé al 50%. ¿Es claro lo que yo les estoy contando en este momento? ¿Eso lo entienden con relación a la oportunidad? Bien, voy a asumir ese silencio como sí. La frecuencia, la duración, la latencia, el tiempo entre respuestas y la oportunidad son formas en las cuales se puede medir la conducta. Hay otra que es muy importante y es la intensidad. La intensidad es la magnitud en la cual ocurre una conducta. La intensidad es la magnitud en la cual ocurre una conducta. Y todos lo hemos hecho. Por ejemplo, nosotros siempre le hemos preguntado a alguien, a algún consultante, lo siguiente, y es, de 0 a 10, ¿qué tan triste se siente hoy? Siendo 10 el estado más agudo de tristeza. De 0 a 10, ¿qué tanto miedo tiene? Eso lo utilizamos con mucha frecuencia. Esos se llaman los TUPS, las escalas de valoración subjetiva. Ahí medimos la intensidad. ¿Cómo mide uno la ira? Pues con intensidad. De 0 a 10, ¿qué tan iracundo está? De 0 a 10, ¿qué tan molesto está? Entonces, nosotros podemos medir la intensidad. Obvio, esta intensidad es mucho más subjetiva. Es mucho más subjetiva, no, es subjetiva. Las otras medidas que vimos, la latencia, la magnitud, la frecuencia, la oportunidad y todas las otras que vimos, esas son objetivas, o sea, todos podríamos estar de acuerdo con algo. Pero si, por ejemplo, yo digo, yo tengo 7 de dolor o 7 de malestar, no quiere decir que ese 7 sea el mismo de Cristian. ¿Por qué? Porque estamos respondiendo a nuestra propia historia. Entonces, nosotros podemos evaluar la conducta, sí, la tenemos que evaluar, siempre tenemos que medir. ¿Y qué debemos medir? La frecuencia, la duración, la latencia, el tiempo de respuestas o la oportunidad o la intensidad. ¿Qué voy a medir? Cuando yo tengo que medir, ¿qué debo medir? Depende de lo que me interese. Si a mí me interesa que una persona deje de fumar, voy a mirar la frecuencia. Si me interesa que la persona sea mucho más funcional con relación al tiempo que consume, por ejemplo, viendo televisión, entonces me va a interesar la duración. Si me interesa que, por ejemplo, las personas sean mucho más eficientes en su trabajo, me va a interesar la latencia. Si, como en el caso que estamos viendo, quiero que la persona sea mucho más diestra en un deporte, por ejemplo, pues me va a interesar el tiempo entre respuestas. Si yo lo que quiero ver es el aprovechamiento que tiene la
persona frente a una situación en un contexto dado, pues vamos a tener la oportunidad y típicamente nosotros evaluamos la emoción con intensidad o los pensamientos en términos de intensidad, qué tan intrusivos son, qué tan malos son. Entonces los evaluamos en intensidad. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? Doc, una preguntita. Cuando vamos a plantear intensidad, ¿es exactamente lo mismo decir de 1 a 5 que de 1 a 10? ¿Utilizamos la escala y le aclaramos al consultante qué significa 1 y qué significa 5 y qué significa 1 y qué significa 10? ¿O existe alguna recomendación en ese sentido? La recomendación no es con relación al intervalo, sino con relación a cómo se plantea la tarea. O sea que va a ser indiferente si yo te digo, ¿cómo es tu nombre? Discúlpame. Flor Ángelis. Flor, mira Flor, no importa si yo te digo vamos a calificar de 1 a 5 o de 0 a 5 o de 1 a 10 o de 0 a 10, no. Lo importante es que yo te diga lo siguiente. Ahora, mira Flor, piensa en este momento cuál es la situación de la vida que te ha generado más sufrimiento. Entonces tú me dices, no, la que pasó hace un tiempo, ok, listo. Esa va a ser la número 10, ¿sí? Entonces, en una escala de 0 a 10, esa va a ser la número 10. De aquí en adelante tú me vas a llenar en un papel, en el que quieras, no importa, ya vamos a mirar eso, pero tú me vas a mirar cuando veas cuando percibas sufrimiento, lo vas a graduar sabiendo que esa situación que me acabas de decir es la número 10. Ah, Aldo, pero entonces tú me podrías decir, pero si hay una situación con mayor sufrimiento a la que viví, bueno, le pones 11, o le pones 12, o le pones 13. Porque es importante también ver. ¿Por qué? Porque hay situaciones donde el sufrimiento que ha vivido la persona, o el dolor, o la ira, lo que sea que estemos midiendo, resulta que en la actualidad se presenta de una manera mucho más intensa. Entonces podría abarcar otras unidades aparte del rango que se ha establecido originalmente. ¿Es posible? ¿Te respondo la pregunta? Sí, señor, claro. Muchas gracias. Con gusto. Entonces, no importa en ese orden de ideas si lo haces con 1 y 5, con 1 y 10, o de 0 a 5, o de 0 a 10, no importa. Eso no es importante. Lo importante que es, lo importante es que siempre se haga en el mismo rango. Si es de 1 a 10, pues va a ser de 1 a 10 siempre, número 1. Y número 2, es muy importante que las personas se ubiquen en el momento en el cual tuvieron esa emoción o esa sensación que estemos valorando, y ese va a tener el puntaje máximo, ¿vale? Bueno, y hay que mandar a registrar esa conducta. Bueno, entonces yo quiero decirles a ustedes, todos hemos ido al psicólogo por lo menos, o por lo menos nos han enseñado cómo se mandan a hacer los registros, y generalmente los psicólogos son muy chistosos porque ya tienen como unas cuadros en Excel o en Word, y a veces hasta se los imprimen a uno. Y entonces le dicen a uno, pues vaya y a su vida normal, y cuando le pase lo que sea que le esté pasando, entonces usted anota. Y pues uno tiene que ser muy obsesivo para ponerse a hacer eso. Además, si es una hoja de oficio, eso en dónde lo mete uno. Entonces, el problema no está únicamente en definir qué se va a medir de la conducta, sino en cuál va a ser la estrategia para medirla. Entonces, a eso se le llama sistema de registro. Y ese sistema de registro, a eso se le llama sistema de registro. Y ese sistema de registro, en un primer momento, lo podemos identificar de dos formas, ¿sí? Como los sistemáticos y como los no sistemáticos, ¿sí? Los que son sistemáticos, entonces vamos a tener medidas continuas, y además tenemos que tener un sistema de registro ecológico. Ya vamos a explicar eso. Los no sistemáticos es que ocurren sin ningún tipo de parámetro. Generalmente son los autorreportes ABC. Entonces el autorreporte ABC es un cuentazo que le echa uno al consultante. Y es, cuando a usted le pase X cosa, dígame qué ocurrió antes, qué hizo y qué ocurrió después. Ustedes lo han hecho muy seguramente en su práctica. Pero piensen ahora en lo siguiente. Yo les he intentado mostrar a algunos, porque puede ser que algunos otros tengan la habilidad. Hasta el momento yo les he intentado mostrar en este curso
que un elemento imprescindible es la definición de la conducta más el contexto. Si a mí el terapeuta no me dice, usted me va a registrar, así sea en autorreporte, cuando usted, por ejemplo, la situación que le propicia, por ejemplo, la situación que le está propiciando que usted se ponga iracundo, se moleste, entonces, cuando está en el trabajo, entonces en ese orden de ideas no me va a parametrizar qué es lo que yo debo registrar. Imagínense uno cuántas veces se puede volver molesto en el día. Por ejemplo, si uno va a tomar un taxi, un bus, puede molestarse por algo y es insignificante ese disgusto. Pero si está en el trabajo, sí va a ser importante. Entonces, ¿qué les quiero decir? Que cuando el psicólogo no tiene muy bien caracterizada la unidad de análisis, no tiene caracterizada el qué y el cuándo, lo mandan a la gente a hacer un poco de vainas que no sirven para nada. Y como uno, por ejemplo, regístreme las veces que se siente triste. Yo me puedo poner triste porque me compré un tinto y me salió frío, ¿sí? Y es irrelevante. Entonces resulta que yo estoy mandando al consultante a registrar un montón de cosas y el consultante se cansa de hacer cosas inoficiosas. ¿Por qué? Porque no le definieron bien la conducta. Entonces es muy importante definir muy bien la unidad de análisis, definir muy bien la unidad de medida. Los registros no sistemáticos son esos que se llaman autorreportes, que son, como les digo, narraciones de qué pasa antes, qué pasa durante y qué pasa después de la conducta. Generalmente no sirven mucho porque esa información se la pueden dar a uno mucho más rica en términos de detalles en la entrevista, en la sesión terapéutica, porque generalmente las personas no saben escribir de manera detallada, ¿sí? Entonces perdemos el tiempo y desgastamos al consultante. Esos son no sistemáticos y hay unos que se llaman sistemáticos. Esos sistemáticos implican medidas continuas. Entonces, si ustedes me ponen a medir cuántas veces me molesta en mi situación de trabajo, entonces eso va a ser durante toda la semana, durante todas las semanas del mes, durante todos los meses del año, medidas continuas. Y va a ser ecológico. Esto es lo más importante de esta presentación, de esta parte de la presentación. Tiene que ser ecológico. ¿Qué entiendo por ecológico? Entiendo por ecológico que no le vaya a afectar a uno la vida. Si ustedes son mis psicólogas, ¿sí? ¿Me puede explicar nuevamente sistemáticos? La función de sistemático, por favor. Los sistemas de registro pueden ser sistemáticos. ¿Qué quiere decir que sean sistemáticos? Que siempre se van a desarrollar de la misma manera y que tienen dos características, que implican medidas continuas, es decir, que siempre vamos a estar registrando durante el tiempo en que sea necesario. Siempre vamos a estar teniendo medidas continuas, es decir, no solamente mido un día, sino que mido toda la semana, mido todas las semanas del mes. ¿Vamos hasta ahí bien? Sí, señor. Y además lo debo hacer con el mismo sistema de medida, de la misma forma que debe ser ecológica. Entonces, vengo a explicar esto. Yo he tenido experiencias con psicólogos donde de verdad me sacan la hoja oficio impresa y me mandan a hacer un reporte. O sea, ni siquiera se tomaron el trabajo de pensar en cómo a mí me gustaría llenar el registro. Entonces, ¿qué hago? ¿Y qué he hecho? Pues nada, no hago eso. Y antes de entrar a consulta lo lleno. Y entonces estoy diciendo mentiras. ¿Y para qué les sirven a ustedes las mentiras? Para nada. Entonces, si no es ecológico, si no se adapta a la vida del consultante, va a ser muy complicado. Imaginen lo siguiente. Imaginen que ustedes me dicen a mí, entonces me dicen a mí lo siguiente, es, ¿usted se molesta cuando su jefe lo retroalimenta negativamente? Yo sí. Ok, entonces cuando ocurra eso, usted va a hacer lo siguiente. Y es, coge el WhatsApp, porque usted siempre tiene el teléfono en la mano, coge el WhatsApp y se manda un mensaje a usted mismo con un punto. O si quiere colocar cualquier cosa, pero así sea un solo punto y lo envía. Siempre ocurra ese malestar, esa molestia. Y al final del día, ¿qué hace? Pues lo revisa. O lo revisamos acá, no tiene que hacer nada más. Y uno ahí en el chat de WhatsApp que tiene los días y tiene las horas. Y si lo hace juicioso, si yo, Aldo, lo hago juicioso, pues ustedes van a tener como terapeutas una válida sobre la conducta. Alguien nos está llamando. Ok.
Bien, entonces, ¿hasta aquí vamos bien? ¿Lo entendemos? Sí, señor. Profe, qué pena, no entendí muy bien la parte de ecológico. Dime. Que me perdí un poco en la parte de ecológico. Ecológico quiere decir que se tiene que adaptar al estilo de vida del consultante. ¿Mm? Entonces, por ejemplo, pensemos en lo siguiente. Es una persona que no sabe ni leer ni escribir, pero tiene que registrarlo. ¿Cómo lo va a registrar? Entonces, todos esos libros que dicen, usted tiene que tomar las medidas de esta manera, eso es carreta, eso sirve para unos casos muy particulares. Lo que uno tiene que hacer es un ejercicio de ponerse en el lugar del otro. Tiene que tomarme medidas de frecuencia. Esa persona que es mi consultante no sabe leer ni escribir. Si yo fuera él, ¿cómo haría para tener esa medición, para ir llevando ese registro? Entonces, a eso es que me refiero con que tiene que ser ecológico, que no tiene que ser abrumador. Imaginen ustedes que mi problema sea conducta agresiva frente a invalidación. Cuando me invalidan me pongo agresivo, ¿vale? Y entonces me dicen, ay Aldo, cuando a usted le pase eso, entonces tome este formato y entonces lo diligencia. Imagínense, si yo estoy agresivo, quiere decir que yo estoy, mejor dicho, iracundo, no quepo en los chiros, como dirían por ahí. ¿Qué me voy a poner a escribir? Me hago entender, eso no es ecológico, eso no es práctico para el individuo. Hay que hacer las cosas prácticas para el individuo, y las cosas prácticas para el individuo es para cada individuo diferente. Lo que me sirvió para registrar la conducta de un individuo no me sirven para el otro. Sencillo. ¿Por qué? Porque son personas diferentes. No sé si respondo a la pregunta que me hicieron sobre ecológico. Sí, profe, muchas gracias. Con gusto. Entonces, esos registros que son sistemáticos pueden ser autorregistros. Autorregistros, como ustedes saben, pues los hace el mismo el consultante. Si yo soy el consultante, pues yo mismo hago los registros. O heterorregistros si los hacen otros. Generalmente es muy difícil esos heterorregistros porque casi nadie tiene la posibilidad de pagar un observador. O casi nadie está en una situación donde esté grabándose el video todo el tiempo. Entonces, para la realidad que ustedes tienen, y que se tiene en Colombia en práctica clínica, son los autorregistros. Importante que esos autorregistros sean personalizados, sean ecológicos. ¿Y qué tiene que saber el individuo? Tiene que saber que es muy importante hacer el registro en el momento. Y el mismo individuo va comenzando a modificar su conducta. Cuando uno pone a diligenciar a la gente el registro, las personas comienzan a cambiar su conducta. Eso se llama reactivante el registro, es decir, tiene algún valor terapéutico esto. ¿Preguntas hasta acá? Profe, Flor Ángeles tiene la manito levantada. Claro, Y Carol García también. Sí, claro. Entonces, los heterorregistros, podríamos pensar que en los procesos de adolescentes, de niños, los padres podrían ayudarnos con los heterorregistros. Sí, los padres, los profesores nos ayudan con los heterorregistros porque los niños no. Gracias por hacerme esa precisión. Yo siempre estoy pensando, la mayor parte del tiempo estoy pensando en adultos, pero sí es completamente clara esa indicación, y después los niños necesitarán que haya alguien que les apoye en el diligenciamiento. Igual con los adultos mayores, también nos pasa que son necesarios. Sí, si resulta no ser, si no tiene ninguna discapacidad, ¿sí? Porque si tiene alguna discapacidad, pues vamos a tener allí problemas, ¿vale? Ok. Profe, o sea que en el caso del trastorno límite de personalidad que registraban las enfermeras y las demás personas, ese sería un caso de heterorregistro, o sea, también puede ser enfermeras, doctores. No, el del artículo, ¿no es cierto? El del artículo de Virués. Sí, eso, hay varios heterorregistros. Entonces, las enfermeras hacían los reportes de enfermería y ahí iban consignando sus detalles. Bien, ese artículo es muy interesante porque si ustedes se dan cuenta, ellos comenzaron a registrar un montón de cosas que finalmente lo hicieron más o menos bien, pero que a la final no era nada de eso de lo que ellos pensaban, lo que generaba el brote, la exacerbación del individuo.
Miren, muy importante el asunto, y es que estaban hablando de personas con trastorno de personalidad. Esto que digo no es redundante, está bien dicho, y lo que denota el artículo es que el consumo del café hacía mucho más prominentes los signos los síntomas de su trastorno de personalidad. ¿Eso qué quiere decir? Que la persona cuando consumía más café tenía más disposición a exacerbarse. Y a exacerbarse pues, con relación a las conductas típicas que él tenía de su cuadro clínico. Entonces, muy importante eso. Comenzaron a evaluar un montón de cosas, que si el medicamento, que si, en fin, un montón de cosas, y resultaron hallando eso. Entonces, ahí hay heterorregistro, y también eso es una muestra de que la forma como se mide va a aclarar la situación. ¿Hay alguna otra pregunta por allí? Bien, están viendo mi pantalla, siguen viendo mi pantalla, ¿verdad? Lo vemos a usted. Sí, señor, a usted. ¿Me ven a mí o en la pantalla? A usted. A ti, profe. A usted, profe. Ok. Soy Carmen y veo la pantalla. Y tú ves la pantalla, entonces permítanme un momento, porque entonces el problema no, lo que no he activado es al team. Pero ustedes sí vieron las presentaciones de unidades de medida, ¿sí? La presentación en Sí, profe, sí, señor. Ya Completas. me iba dando un susto. Ok. Bien. Están viendo en este momento. ¿Qué están viendo en este momento? ¿Están viendo en este momento un taller, el taller? Aún no, profe, yo lo veo a usted. Ahora, Seguimos Aún viendo no. Aún no. ¿aún no me ven? Bien. No, señor. Ahora, Ya, profe. Ya. bien. Entonces, listo. ¿Qué vamos a hacer? Ustedes ya hicieron la parte 1 y han reformulado, y creo que con la retroalimentación que di al inicio de esta sección, pues pueden hacer ajustes. Recuerden que es muy importante que ustedes pues puedan generar ¿qué? Una conducta muy bien establecida. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a desarrollar la parte 2. Me va a permitir leer para explicarles. Transcriba las reformulaciones de haberlas o las formulaciones iniciales de la conducta problema, de la conducta blanco, de la tabla, aquí dice tabla 2, es tabla 1, perdonen. Posteriormente identifique la columna unidad de análisis. Ah, no, sí, es en la tabla 2, sí, está bien. Posteriormente identifique la conducta de unidad de análisis. Si la expresión puesta en blanco contiene conducta y contexto de su ocurrencia, debe ser afirmativo, ponga así, de no serlo, reformula la conducta blanco en la expresión de la conducta de la conducta texto más contexto, conducta más contexto, y escribirla en la columna unidad de análisis. Parte 4. Parte 4, yo me salté aquí, estoy diciendo un poco de tonterías, es parte 2. A ver, esta es la parte 1. Esta es la parte 2. Para cada conducta establecida en la columna de la unidad de análisis, establezca la unidad media más adecuada del sistema de registro. Se los explico porque creo que no fui lo suficientemente claro en la pauta. Entonces, ustedes ya diligenciaron ¿no es cierto? La tabla 1, ¿verdad? Hicieron un análisis, aquí reformulamos algunos. Entonces, ustedes aquí tienen, por ejemplo, conducta 1, conducta más contexto, 1. Conducta más contexto 2. Piensen en una reformulación por aquí que hicieron de una conducta. Esta es la 3. Esta es la 4. Y una la 5.
Bien, entonces, ¿qué es lo que yo he hecho? Esto es más o menos lo que ustedes han hecho, pero obviamente de manera genérica, conducta más contexto, ¿verdad? Entonces, yo quiero, como ustedes hicieron mínimo 15 conductas, yo quiero que escojan solamente 2 que ustedes consideren que son las más difíciles y hagan solamente 2, no más. Así la guía diga lo contrario, solamente elijan 2. Entonces, supongamos que estas son las 2 más complicadas del taller. Y entonces la mandan para acá y la copian. Entonces, copian acá la conducta número 1 y la conducta número 2. Aquí les pregunta, ¿esa conducta tiene conducta más contexto? Ustedes dicen sí o dicen no. No hay que escribir nada más. Y esta, por ejemplo, dice sí o sí, dice no. Si ustedes dicen no tiene la conducta más contexto, entonces tienen que hacer una reformulación. La reformulación la hacen acá mismo. Si, por ejemplo, yo digo no, esa conducta no tiene conducta más contexto, entonces digo no acá y la reformulo acá, de tal manera que me quede bien establecido acá. Entonces, en ese orden de ideas hago la reformulación. Voy a tomar la primera conducta. Qué pena. ¿Sí? Flor ¿Sí? Ángeles tiene una pregunta. Sí, Flor. Flor. La manita Profe, levantada. no, es como una sugerencia, y no sería mejor que elijamos la conducta que no requiera reformulación para poderle ubicar la unidad de medida, porque como ya en el punto anterior hicimos eso, sí, pensaría que optimizamos más. El tiempo, sí, ya, ¿sabes por qué no lo quiero hacer así? Porque es que yo sigo pensando que puede haber errores en la forma como pueden ustedes expresar la conducta. Entonces, escojan las más difíciles, porque si es las más difíciles, vamos aquí a mejorar. Hacerlo fácil es fácil, pero hacerlo difícil es que implica mayor concentración. Entonces, podemos identificar errores, y como esto no es de tenerlo bien o de tenerlo mal, sino de aprender. Entonces, entre más errores identificamos, más aprendizaje nos vamos a llevar. Entonces, es por eso. Bueno, es por eso. O sea, entiendo, y lo que tú dices es válido si lo queremos hacer rápido. Yo quiero hacerlo rápido, pero también quiero que ustedes aprendan mejor, ¿sí? Entonces, bueno, escogen las 2 conductas, si es necesario reformularlas, las reformulan, y unidades de medida. Entonces, ustedes aquí dicen, esto es latencia, o es frecuencia, o es tiempo entre respuestas, o es oportunidad, o es intensidad. Es decir, escogen la o las dimensiones de medida, las unidades de medida que son propicias para el caso. Entonces, por ejemplo, veíamos que un señor tiene miedo cuando está solo y anochece. Entonces, ¿eso cómo lo vamos a medir? ¿Por frecuencia? ¿Por duración? ¿Por qué? Entonces colocan en unidades de medida eso que se va a medir. Latencia, duración, tiempo entre respuestas, lo que sea, intensidad. ¿Y cómo se va a medir? Entonces, cómo se va a medir es muy importante, que, por ejemplo, el caso, estoy colocando el caso del señor, el señor que es una persona de tercera edad. Entonces, quien haya tenido ese caso tiene que pensarse, y es cómo hacer para que él registre de manera válida y ecológica, es decir, que no le vaya a alterar su vida, eso que yo quiero que mida, por ejemplo, si es la frecuencia o la intensidad. Entonces aquí tienen que hacer un relato, y ese relato debe ser completo. Quiere decir que me tienen que echar el cuento de cómo es que le van a poner la tarea al paciente, ¿verdad? De cómo le van a poner la tarea al paciente. ¿Por qué es importante eso? Porque dependiendo de eso, ustedes van a tener unos resultados que van a ser o adecuados o inadecuados. Vamos a hacer esto. Estos son solamente 2 conductas por el equipo de trabajo. Son solamente 2 conductas por el equipo de trabajo, pero les puede tomar un tiempito. Ese tiempito yo lo estimo. Vengan, miramos la pauta de cómo vamos en tiempo. Permítanme. Nosotros estamos en tiempo, son las 4 de la tarde. 4 de la tarde, estamos media hora atrasados. Yo quiero que nos tomemos, son las 4 de la tarde, me gustaría que nos tomáramos 1 hora con el descanso, ¿sí? Entonces, tómense 1 hora para descansar. Bueno, primero que todo hagan el taller, que es identificar estos 2 elementos,
descansen 1 hora y nos vemos a las 5 de la tarde. Bueno, y revisamos. ¿Alguna pregunta? Profe, Señor. en esa hora hacemos el trabajo y lo enviamos por acá por chat o... Sí, o sea, ustedes ustedes ya me enviaron unos talleres, siguen haciendo ese taller y me lo vuelven a enviar por el chat, como lo hicimos ahorita. Bueno, porque son 2 trabajos diferentes, ¿sí? La parte 1 y la parte 2. ¿Queda claro? Sí, profe. Listo. Entonces son las 4 y 2 minutos. Desde las 4 hasta las 4:30, yo voy a estar pendiente de si hay algún tipo de pregunta por acá, por el chat o por el WhatsApp. Voy a estar muy pendiente. De 4:30 a 5 voy a descansar también con ustedes y nos vemos a las 5 de la tarde. Bueno, entonces estoy pendiente durante la próxima media hora. Muchas gracias.